versículo 13. Vamos a leer hasta el versículo 19. Amén. ¿Está conmigo? Evangelio de Juan, capítulo ¿qué? 17, versículo 13 en adelante. Damos la bienvenida también a todos aquellos que nos están viendo en este culto virtual a través de nuestras redes sociales. Les invitamos a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 8:30 de la mañana y a las 10:30 de la mañana. La Catedral de Vida es un lugar ideal para tener un encuentro espiritual. Dice la palabra de Dios en el Evangelio capítulo 17, versículo 13. Dice: pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el ¿qué? En el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado ¿tu qué? Tu palabra, y el mundo los ha aborrecido. El mundo los aborreció porque no son del ¿qué? Del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vuelve y confirma en el versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la ¿qué? En la verdad. El mundo en el que vivimos lleva como título el mensaje de esta mañana: el mundo en el que vivimos. Ya se dio cuenta que en el pasaje que acabamos de leer, ¿cuál es la palabra que más se repite? Mundo, ¿cierto? La palabra mundo. ¿Pudo usted sacar cuántas veces decía la palabra mundo? Diga por lo menos muchas, para que no quedemos tan mal. Pero efectivamente Jesús, al hacer esta oración de intercesión por nosotros sus hijos, está pidiendo por nosotros que estamos en el mundo. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros no conocemos el mundo en el que vivimos. Muchas veces, por estar en la vida cristiana, en la vida espiritual, olvidamos que hay un mundo que nos rodea y que ese mundo puede hacernos daño. Por eso la insistencia de Jesús de que seamos librados, que seamos protegidos de este mundo. Y cuando yo leo este pasaje, me viene a la mente un animal que es capaz de dañar todas las teorías evolucionistas, que dice que el hombre evolucionó de una célula y empezó en el mar y después fue creciendo y llegó a ser un pez, y después de ser un pez salió a la tierra y empezó a ser después una lagartija, y después empezó a crecer y le crecieron las extremidades, y después empezó a pararse y se convirtió en un simio, y después de que se ha convertido en un simio empezaron a cambiar sus cromosomas hasta que cambió el cerebro, creció la médula ósea, creció el cerebro, y ahora nos convertimos en lo que somos. Dice la teoría evolucionista que tanto enseñan
en los colegios hoy en día y que grandes ateos han defendido. Pero hay un animal que daña esa teoría. Bueno, en realidad hay muchos, pero hay uno que es muy grande para dañar todos esos planes, y ese animal es la ballena. ¿Cuánto les gustan las ballenas? Y ahora estamos en época de avistamiento de ballenas. Nosotros en Colombia tenemos el privilegio de que en el Océano Pacífico vengan buscando el calor para pasar esta temporada, y en el Pacífico nosotros vemos las ballenas. Ahora, ¿por qué este animal es tan peculiar? Porque a pesar de que es un animal que vive en el mar, es un mamífero, y significa que este animal, a pesar que vive en el mar, tiene la necesidad fisiológica de salir y respirar oxígeno. Y siempre ha sido así, no es un animal que ha cambiado. Si los evolucionistas tuvieran razón, ya la ballena no estaría en las profundidades del mar, sino estaría caminando por las llanuras y por las montañas. Pero no, Dios creó a toda su creación, a todos los animales, y donde los creó, allí los puso. Y la ballena es un animal que tiene la capacidad de descender hasta las profundidades del mar y puede pasar horas y horas adentrado en el mar. Su nutrición, lo que ellas comen, son algas, el krill, ellas lo absorben, y después de pasar varias horas sumergidos, tienen la necesidad para seguir viviendo de salir a la superficie a respirar, a tomar varias bucanadas de aire. Es decir, que la ballena, aunque es un mamífero, tiene que vivir en el mar, es decir, tiene que estar respirando oxígeno en la superficie, pero también necesita vivir dentro del océano para poder alimentarse y comer. Es lo que Jesucristo está explicando en este pasaje. Asimismo, como la ballena, usted y yo, como hijos de Dios, tenemos dos hábitats, dos ciudadanías, como lo dice el apóstol Pablo. Tenemos una ciudadanía terrenal, como lo acaba de decir Jesús, en el mundo, en esta tierra, en el planeta Tierra. Pero a pesar de que estamos en el mundo, a pesar de que debemos vivir en este mundo, debemos trabajar en este mundo, debemos socializarnos con personas de este mundo y profundizarnos en el mundo, también tenemos una ciudadanía espiritual. Esa ciudadanía es del reino de los cielos, y como lo cantábamos hace un momento, Cristo viene pronto por su iglesia. Y las ballenas son animales muy inteligentes, porque a pesar de que ellas tienen que estar en la profundidad, entienden que deben salir a la superficie a respirar. Pero el problema de la iglesia hoy en día es que, como pasa tanto tiempo en el mundo, se le olvida que el mundo trae sus propios peligros con sí mismo. Y así como la ballena que no sale a la superficie puede morir ahogada, el cristiano que no sale con facilidad del mundo, sino que se deja permear de los principios que enseña este siglo, también puede morir en su vida espiritual. Por eso es muy importante que conozcamos el mundo en el que vivimos, que conozcamos cuáles son los principios que rigen ese mundo, que aunque no pertenece a nosotros, sí nos es necesario vivir en él. Hay, por decirlo de alguna manera, 4 características predominantes en este mundo, por lo cual Jesús tuvo que orar e interceder para que seamos guardados, librados, salvados de esa influencia del mundo. Las 4 características del mundo actual vamos a estudiarlas en esta mañana, y vamos a ver cómo nosotros, como hijos de Dios, como ciudadanos del cielo,
no debemos caer en las trampas que el mundo nos ofrece. Estudiemos entonces cuáles son estas 4 características y de esta manera poder defendernos de lo que el mundo nos trae el día de hoy. El mundo cambia. ¿Y qué es lo que sucede? Que hoy en día vivimos en 2 generaciones diferentes. Creo que en este auditorio, levánteme la mano aquellos que tienen más de 40 años y que no le da pena decirlo. Levante la manito. Listo, muy bien, baje la manito. Levante la manita los que tienen entre 20 y 40 años. Eso, mire, si ve que son 2 generaciones. Y levante la mano los que tenemos menos de 20 años. Bueno, acá hay una bebé que está capando la clase arriba, tiene su clase. Muy bien, allí está Karen, creo que es. Y acá. Entonces mire que a pesar de que somos una iglesia, vivimos en diferentes generaciones. Y los que ya son un poco mayores vivieron en una generación que se llamó el modernismo. ¿Cómo se llamó? El modernismo. El modernismo nació con todas las revoluciones, la revolución de los derechos humanos, la revolución industrial, hizo parte de las guerras mundiales, pero el modernismo poco a poco se fue acabando y entró una nueva era que es el mundo en el que vivimos, que se llama el posmodernismo, es decir, después del modernismo, y esa es la cultura que nos ha tocado vivir a nosotros. Y quizá muchos de los que ya tienen alguna edad mayor dicen: yo no entiendo el mundo de hoy. Claro, usted no lo entiende porque usted nació en otro mundo y ya ha cambiado. Ya vivimos en un mundo posmoderno. Y ese mundo posmoderno, como le dije, tiene 4 características. Quizá usted entendiéndolo va a entender por qué la juventud de hoy hace lo que hace y por qué piensa como piensa. Y no va a usted a decir, como dicen muchos, es que todo tiempo pasado fue mejor. No, eso es una mentira. Vivimos el tiempo que nos ha tocado y quizás si usted entiende estas 4 características, usted va a entender a sus hijos, usted va a entender a sus nietos, usted va a entender por qué vivimos y hacemos lo que hacemos. La primera característica de este mundo posmoderno por el cual Jesús oró para que seamos guardados es el hedonismo. ¿Hedonismo el qué? ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es el placer como fin. Este mundo, esta generación posmoderna vive por sentir placer. Ese es el fin de esta sociedad hedonista. Todo el mundo está buscando el placer. Lo consideran como el fin de su vida. Por eso las generaciones pasadas en la cultura moderna, el hombre consideraba el esfuerzo, el trabajo como el progreso del ser humano. Por eso aquellos que ya tienen una edad mayor dicen: no, es que el trabajo es importante. Y usted le dice al joven: el trabajo, porque esa era la mentalidad del mundo moderno. Pero con el mundo posmoderno, ahora los jóvenes se dieron cuenta que el trabajo ya no trae satisfacción al hombre y optó por cambiar. Y lo que hacen las futuras generaciones es vivir plenamente el momento presente con la búsqueda del placer. El placer, y todo lo que me genere placer será parte de lo que este mundo busca. Pero nosotros, los hijos de Dios, no debemos vivir como el mundo. Por eso Jesús fue muy claro cuando dijo: aunque ellos son del mundo, están en el mundo, no son del mundo. Nuestro fin no debe ser la búsqueda del placer. ¿Cuál es el problema del hedonismo? Su misma esencia. Porque el supremo fin del ser humano no debe ser el placer.
sino que el fin de nosotros los hijos de Dios debe ser agradar a nuestro Padre Celestial. Ese debe ser el propósito que nos mueve a nosotros. Por encima de cualquier placer que este mundo nos ofrezca, usted debe tener la mentalidad de que su propósito por el cual Dios lo creó fue agradar a Dios. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 confirma este pensamiento central de la vida cristiana, de que nosotros no vivimos para aquello que nos da placer, sino que vivimos para aquel que nos ha dado la vida. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, háganlo para la ¿qué? Para la gloria de Dios. Porque el placer hoy lo vemos en todo, en la televisión, en las redes sociales, en la comida. Mire que ya no se vende comida, ya se venden experiencias. Y usted dice, pero ¿por qué esa bandeja paisa vale tanto? Y entonces el dueño le dice, es que yo no le estoy vendiendo una bandeja paisa, le estoy vendiendo una experiencia gastronómica. El placer, el hedonismo palpante, las luces, el espectáculo. Entonces el apóstol Pablo dice, ustedes no coman, no beban para darle placer a su vida, no consuman su tiempo, no consuman su dinero para buscar el placer como fin. Vivan su vida para darle gloria a Dios. Sigue diciendo el versículo 32, no sean de tropiezo a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Porque cuando uno consume placer, es como si estuviera consumiendo una droga alucinógena, como si estuviera consumiendo marihuana, LSD. Es lo mismo que consumir el placer. El cerebro se acostumbra al placer que olvida la realidad en las que vivimos. Por eso es que hay veces usted dice al drogadicto, pero ¿usted por qué hace eso? Porque ya su cerebro se acostumbró a eso y olvida la realidad. Puede estar haciendo sufrir a su mamá, a sus hijos, pero el que está sumido en una drogadicción, en una adicción, olvida la realidad. Por eso el cristiano que vive sumido en el placer olvida la realidad por el cual Dios lo llamó. ¿Y cuál es la realidad por la que Dios nos llamó? La salvación de otros. Por eso Pablo dijo, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, es decir, no consumiendo la droga del placer, sino el de muchos, para que sean salvos. Porque cuando pensamos más en el autoplacer, en el agradarnos, nos olvidamos ¿de quién? De todos los demás. Debemos vivir para darle la gloria a Dios. Esa es la razón del ser cristiano. Toda nuestra vida debe glorificar a Dios. Hagamos lo que hagamos. Nosotros debemos vivir de una manera distinta como vive el mundo, demostrando a todos que no buscamos el placer propio, sino que nosotros vivimos para buscar el placer de Dios a través del servicio. Esos son los ideales del evangelio. Para eso vivimos nosotros. No se le olvide lo que dice la palabra de Dios en un versículo muy conocido por todos, que hemos estudiado en este mes. 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas. Todo lo que da este mundo me es permitido, pero hay 3 parámetros para saber escoger lo que el mundo nos puede ofrecer y podemos tomar, no podemos tomar. Número 1 dice la Biblia, pero no todas me convienen. Número 2, pero no me dejaré dominar
de ninguna de ellas. Y número 3, pero no todo edifica. Así que si usted se hace la pregunta, ¿qué me es permitido como cristiano consumir que me da el mundo? La Biblia se lo responde, todo. Pero recuerde que de todo el placer que el mundo te puede ofrecer, número 1, no todo te conviene. Si lo pruebas, pierdes. Número 2, no me dejaré dominar de ellas. Autocontrol. Y número 3, no todas me edifican. Es decir, no todas hacen que mi carácter como cristiano crezca. Entonces, Dios no legitima todas las cosas del mundo, sino aquellas que son convenientes, buenas y edificantes para nosotros. Entonces, concluyamos este punto diciendo que el mundo posmoderno tiene como fin la búsqueda ¿del qué? Del placer. A eso le llamamos hedonismo. Pero nosotros, los hijos de Dios, no tenemos ese fin. Nuestro fin es agradar a Dios. Levante su mano derecha y diga: Señor, yo quiero agradarte a ti. Por encima de mi propio deleite, quiero agradarte a ti. Muy bien. Número 2, la segunda característica de este mundo, por la cual Jesús intercedió para que nosotros no fuéramos ultrajados, dañados de este mundo, es el relativismo. ¿El qué? El relativismo. ¿Qué es el relativismo? Simplemente es la conveniencia por encima de la verdad. Eso es relativismo. La verdad, aunque sea una mentira, es la que a mí me conviene. Y es una de las características de la posmodernidad, porque en realidad hoy en día la ética y la moralidad solamente surgen en función del hedonismo engendrado en ese relativismo. Es decir, lo que me produzca placer, eso es la verdad. Entonces hoy en día vemos a hombres que quieren ser mujeres, y aunque su cuerpo, es decir, la verdad biológica, digan que son un hombre, si a ellos les causa placer decir que es una mujer, entonces esa debe ser la verdad. Y empiezan a decir que ya existen diferentes géneros y que no es como yo haya nacido, sino como yo me quiera sentir. Y entonces esta semana salió la noticia: hombre se casó con su olla arrocera. Y usted dice: pastor, usted hizo chistes en el culto. No, en serio. Y lo peor fue que se divorció a los 4 días porque le quemaba el arroz. Pastor, ¿es un chiste? No, en serio, se casó. Y usted dice: pero ¿cómo la sociedad de hoy permite que un hombre se case con una olla arrocera? Otra por allá se casó con su perro. Hoy en día existe el poliamor, que dice que podemos entre varios tener una relación marital, 3, 4, 5 personas, y podemos estar con los que sea. Y uno dice: pero es absurdo. No, dicen ellos, es relativo. Y ese, mi amado hermano, es el mundo en el que nosotros vivimos. Esas máximas relativistas privilegian el ingenio sobre la inteligencia, las imágenes sobre las verdaderas ideas, el humor sobre la verdadera gravedad de la vida. Ellos privilegian la banalidad sobre lo que verdaderamente es profundo. Y todo es relativo. La verdad depende de cada individuo y lo que conviene para que él sea feliz. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a eso? ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? La Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 4, 14, versículo 6, Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Yo soy
el camino, la verdad y la vida. Dios es la verdad absoluta y esa verdad absoluta es reflejada en su palabra. Como Dios es una verdad absoluta, Él dejó esa verdad absoluta en ese libro que usted y yo tenemos y que poco leemos. Entre menos nosotros sepamos de la Biblia, más vamos a saber acerca de las verdades de este mundo. Vuelvo y se lo repito. Entre menos nosotros sepamos acerca de la Biblia, más vamos a saber acerca de las verdades de este mundo, a tal punto de que hay muchos cristianos que prefieren defender lo que este mundo dice de manera irracional a defender lo que las Escrituras y la verdad absoluta de Dios dicen. Hicieron la semana pasada la encuesta. ¿Colombia está preparada para legalizar el aborto? ¿Por qué? Porque Colombia es una nación estratégica para la región. Hay 3 naciones muy importantes en la región, en América Latina. Y si esas 3 naciones caen, entonces toda la región va a caer. Número 1, Argentina. Número 2, México. Y luego Colombia. Entonces, Argentina legalizó el aborto hace unos meses. Luego, en cadena consecutiva, México legalizó el aborto. El mes pasado legalizaron el aborto. Ya en cualquier momento la madre puede decidir si matar o dejar con vida a la criatura que lleva en su vientre. Entonces este mundo progresista dijo: la tercera nación para que todo el resto de América apruebe el aborto debe ser Colombia. Entonces los medios de comunicación que hacen campaña a favor del aborto hicieron la encuesta. ¿Cómo cree que salió la encuesta? ¿Cuánto porcentaje el sí, cuánto porcentaje el no? A favor y en contra. Entonces dice que el 26% de los colombianos está a favor del aborto. El 26%. Y el 74% está en contra. Y creo que fue una bofetada para el mundo progresista, porque Colombia entiende que Jesucristo es la verdad. Y si la palabra de Dios dice no matarás, en Colombia no hay aborto legal. Y eso es lo que quiere vendernos el progresismo. Y yo no quizá usted se moleste cuando yo le hable acerca de política, pero esa es la política de hoy en día, ese movimiento que se llama progresismo. ¿Qué es lo que quiere? Sacar a Dios y la palabra de Dios de las leyes. Ese es su objetivo. Sacar a Dios de las leyes. Ya lo sacaron del Estado, ahora saquémoslo de las leyes. ¿Por qué? Porque todas las leyes de las naciones primermundistas y de todas aquellas naciones que se llaman civilizadas están basadas en el decálogo de los 10 mandamientos. A través de la historia, esas naciones que se han desarrollado fue porque su ordenamiento legal se basó en los 10 mandamientos. Pero esta nueva corriente política, socialista, hedonista, progresista, quiere decir saquemos los 10 mandamientos de las leyes. Entonces los 10 mandamientos dicen no matarás, legalicemos el aborto. Dice honrarás a padre y a madre. Entonces permitamos que ya la familia no esté constituida solo por un papá y una mamá, sino que ya 2 hombres puedan ser papás de un niño. ¿Sí ven cómo quieren cambiar nuestra ley? Pero nosotros como iglesia somos la reserva moral de Colombia. Y si nosotros cedemos a los pensamientos de este mundo, entonces
esos movimientos podrán sacar a Dios de las leyes. Por eso es muy importante su voto. Yo no le estoy diciendo que vote por el azul o por el rojo. Le estoy diciendo, sus votos deben ir conforme a la verdad que está escrito en la palabra de Dios. Y me duele hoy ver a la juventud, porque hablo con los chicos de la iglesia y le digo, ¿tú estás a favor del matrimonio igualitario? Y me dicen, sí, si se aman, que nadie les permite. Y vienen y me preguntan, pastor, ¿se puede ser feminista y cristiano al mismo tiempo? Y eso me duele. Y entiendo lo que Jesús estaba haciendo. Señor, protégelos del mundo, porque en realidad están siendo usados. Y si nosotros como iglesia caemos en la verdad, caemos de la verdad fundamental, entonces este mundo tomará el control y no debe ser así. Número 3, aunque creo que ya se me está acabando el tiempo, pero alcanzamos a ver la 3 rápidamente. Entonces la primera característica de este mundo es ¿qué? El hedonismo. La segunda es el relativismo. La tercera, el individualismo. El individualismo. ¿Qué es el individualismo? Primero yo, segundo yo y tercero yo. Eso es lo que significa el individualismo. ¿Por qué? Porque la cultura posmoderna no busca el bien común. El pensamiento de este mundo es individual, es decir, el individuo no se proyecta como un servidor de la sociedad, sino más bien la sociedad le sirve al individuo. El hedonismo ha proyectado que el individualismo que busca la autosatisfacción, entonces ya no queda lugar para el bienestar de los demás. Cada individuo tiene derecho a realizarse y ser libre. Y este mundo habla así: tomo mis propias decisiones porque yo soy responsable de mi vida y la de nadie más. Es decir, yo hago lo que quiera con tal de no hacerle daño a nadie, no me importa porque son mis propias decisiones. Y Jesucristo lo dijo en el pasaje que iniciamos en Juan capítulo 17. Dice: Padre, yo, como ellos no están en el mundo, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido. Yo les di mi palabra y el mundo los ha ¿qué? Aborrecido. Por eso es que quieren sacar la palabra de las leyes, por eso es que nos odian. Mire que aquel que es homosexual o que quiere apoyar el matrimonio entre menores de edad y todas estas corrientes dicen que nosotros los cristianos somos lo peor y que estamos contra ellos. Y ni argumentos tienen, pero el único argumento espiritual es que ellos saben que nosotros tenemos la palabra, y mientras nosotros defendamos la palabra, el mundo nos va a ¿qué? A aborrecer. No espere ser amado por el mundo, porque el mundo es individualista. Ahora, ¿qué es el individualismo frente a lo que dice la Biblia? Es un pecado que tiene 7 letras. El pecado del egoísmo. Eso significa el individualismo, el pecado del egoísmo, de la indiferencia. El individualismo es la negación del amor, y el amor es el mandamiento principal de todos los hijos de Dios, porque en Mateo 22:39 dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, si amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Cuando yo soy individualista y empiezo a vivir como este mundo, olvido el mayor mandamiento que nos debe caracterizar a nosotros. Pero aparte de eso, el amor es el principal fruto de los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5 dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, es el primero, y de ahí se empiezan a desprender lo demás: amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, entre más seamos como este mundo individualista, menos amor vamos a tener nosotros. Es por eso que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, debemos llevar los postulados y los principios bíblicos en las decisiones diarias. Y aunque venga la presión, de la presión sexual, de las redes sociales, de la televisión, cualquier manera de pensar que el mundo quiera imponer sobre nosotros, un cristiano no debe derrumbarse ante esa crisis de valores, sino que siempre pensamos en el bien común. Eso refleja el amor en nosotros. Que nosotros podamos ver por las necesidades de otros, que nosotros podamos pensar como otros piensan, que nosotros podamos escuchar la opinión de otros. Eso refleja que nosotros somos diferentes. Por eso quiero cerrar con un versículo de la Biblia que está en 2 de Pedro 3:15. Búsquelo conmigo, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Porque concluimos diciendo que este es el mundo en el que vivimos. Estoy seguro que a usted le hubiera gustado haber nacido en otro mundo, en otra época, antes de la Primera Guerra Mundial o en el Renacimiento o con Adán y Eva. Pero este es el mundo que nos tocó vivir a nosotros. ¿Qué vamos a hacer frente a ese mundo? ¿Nos vamos a moldar a él? ¿Vamos a adaptarnos a las circunstancias? ¿O vamos a hacer lo que dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 15? Dice: estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y se levantarán en contra de nosotros como se están levantando. Y seguirá el movimiento progresista tratando de traer sus ideas de matrimonio igualitario, de la lucha por el aborto, del socialismo. Siempre seremos atormentados por este mundo que nos tocó vivir. Pero aquel que está fundamentado sobre la roca de Cristo entenderá que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué le parece si para terminar nos unimos a la oración que hizo Jesucristo? Mire, la oración de intercesión de Juan 17 es: Señor, aunque vivimos en este mundo, no queremos ser de este mundo. ¿Cuántos quieren decir eso en esta mañana? Colóquese sobre sus pies y vamos a clamar como hizo Jesucristo. Vamos a interceder como hizo Jesucristo. Vamos a orar por las generaciones, por esos jóvenes que se están levantando y que las ideologías los están atormentando. Vamos a pedir a Cristo que Él traiga firmeza en nuestra vida. Cierre sus ojos y ore conmigo. Padre, te agradezco en el nombre de Jesús. Y hoy, al haber escuchado tu palabra, nos unimos al clamor que Jesucristo hizo antes de ir a la cruz del Calvario. Señor, no somos de este mundo, Padre. A pesar de que vivimos en este mundo, a pesar de que las ideologías quieren cambiar la ética de este mundo, nosotros no somos de este mundo. Padre, oramos por las nuevas generaciones, Señor. Oramos por los adolescentes,
por los jóvenes que ya han sido permeados por esta cultura, Dios. Por esos jóvenes que son nuestros propios hijos, hermanos, que aman, Señor, esas leyes de aborto, que aman, Señor, la ideología de género, Señor, que quieren sacar, Dios, los principios fundamentales como los de familia, la familia, a través del feminismo, Señor, y a través de todas estas ideologías. Cubre la mentalidad de ellos, Señor. Que así como vienen propagandas en las redes sociales para ellos, tu palabra penetre el corazón de ellos, Señor. Guárdanos de ser como en este mundo, Señor. Guárdanos de amar este mundo, porque este mundo nos aborrece. Este mundo nos odia. Este mundo quiere exterminar la iglesia cristiana. Este mundo quiere que la iglesia sea callada. Pero acá hay una iglesia que se levanta y que dice: Jesucristo sigue siendo el camino, la verdad y la vida, y que la verdad de Cristo fue reflejada en las Escrituras, Señor. Y si la palabra de Dios lo dice, nosotros lo creemos y lo defendemos, Señor. Y si la Biblia nos dice cómo debemos actuar, entonces nosotros lo haremos, Señor. Y el día que nos toque defendernos en las redes sociales, en los noticieros, a través de un voto, Señor, a través de las autoridades, lo haremos, Señor, porque nosotros somos tu iglesia. Y aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo, Señor. Gracias, porque acá tienes a tus servidores, Señor. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.